Muchos estudios han evidenciado que la falta de sueño, el estrés y la depresión influyen tanto en el descenso del fortalecimiento de lo que es el sistema inmunológico, así como de igual manera. Hola, muy buenas noches, mi bella gente de enfermería. Hoy estamos en nuestro segundo capítulo de nuestro canal de Clínica de Heridas EnferCure. Vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy, en el cual vamos a hablar de cómo el estrés psicológico puede afectar o puede retrasar el proceso de cicatrización de una herida. Vamos a hablar desde el aspecto físico, desde el aspecto psicológico, desde el aspecto espiritual y económico. Así como de igual manera, vamos a estar hablando del proceso de cicatrización y cómo es que éstas se encuentran relacionadas unas de otras para que pueda llevarse un proceso natural. Estaremos hablando de ciertos conceptos como lo que es una herida aguda, una herida cronificada, y estaremos hablando un poquito sobre la concientización de estas para que podamos llevar a cabo un correcto manejo. Así que sin más por dar la introducción a este capítulo de hoy, vamos a empezar. ¿Algún momento nos hemos preguntado qué se sentiría tener una herida cronificada y estar todo el día con ella o vivir semanas con esa herida? Realmente ya hemos platicado en ciertos capítulos anteriores cómo es que una herida puede influir en un aspecto económico. De un momento más adelante vamos a hablar un poco más a profundidad cómo es que se vuelve un poco complicado el poder tratarlas, ¿no? Tuve la oportunidad de poder asistir a un evento de salud mental en una universidad en donde yo estudié. Entonces estuvimos hablando sobre cómo el aspecto de una carga laboral muy extenuante de igual o una otra forma afecta la calidad de vida del personal de salud. Y durante las pláticas y las actividades que tuve la oportunidad de poder compartir y espacio con excelentes profesionales de la salud, tanto personas que son estudiantes, pasantes, novatos en enfermería como yo, hasta personas que han tenido un recorrido importantísimo a través de enfermería a lo largo de muchísimos años, pues me surgió una cierta duda. ¿Cómo es que también de igual manera el aspecto de una salud mental inadecuada o de cómo el aspecto de una alteración en el aspecto psicológico emocional de alguna u otra forma también interfiere pues en una herida? Cuando nosotros hablamos de una herida o de un paciente, siempre tenemos esa mala costumbre de que cuando nos toca atender una herida, solamente atendemos una herida. Es lo que comúnmente muchos conocemos como la vista del trailero. Cuando solo vamos, vemos, destapamos la herida, la valoramos en todos los aspectos, la limpiamos, la desinfectamos y la volvemos a tapar. Pero realmente, ¿ese es el correcto manejo de una herida? Pues la verdad es que no. Siempre cuando nosotros estudiamos lo que es el manejo avanzado de heridas, siempre tenemos que valorar a un paciente desde un aspecto holístico o desde un aspecto integral. ¿Y qué me refiero a esto? Que cuando nosotros valoremos a un paciente, no solo vamos a ver en sí la herida, sino también vamos a tener que valorar y platicar con él todos los aspectos que de alguna u otra manera se ven afectadas, desde el aspecto ya mencionado emocional o psicológico, desde el aspecto físico, desde el aspecto espiritual, desde el aspecto social y del aspecto económico. Al final de cuentas, sabemos que el tratar una herida es bastante costosa. Y es que en el capítulo anterior, cuando estábamos hablando de las comparativas entre lo que es una curación convencional o tradicional en contra de una curación avanzada, siempre estábamos en esa comparativa o en ese contraste de que al final de cuentas, sí, muchos de los materiales que nosotros utilizamos para poder curar una herida de manera tradicional, pues lo utilizamos con productos de bajo costo, lo que es una gasa simple, lo que es un jabón y lo que es una venda, ¿no? Cuando no tenemos una preparación correcta en el manejo de una herida, terminamos gastando muchísimo más de lo que preveíamos. Una de las características de lo que es una curación tradicional, pues hemos platicado que son curas diarias. Lo ves desde una manera de evolución larga, vas a terminar gastando mucho más de lo que tú creías. Entonces, ese es el aspecto económico en el cual afecta, mejor dicho, lo que es una herida que no está bien tratada de manera adecuada. Regresando a lo que quería platicar hace un momento, cuando nosotros vamos a atender a un paciente,
o una persona, mejor dicho, siempre tenemos que valorar todos esos aspectos. El primer aspecto o el primer enfoque al momento de valorar a un paciente, y este es el aspecto físico. Claramente, cuando nosotros tenemos una herida, sabemos que dependiendo de la profundidad que nosotros tengamos, una herida siempre va a doler. Desde una herida aguda, desde una herida cortante, desde una herida contusa, desde una quemadura o una herida abrasiva. Sabemos que una herida siempre es dolorosa. Entonces, desde el dormir, desde el vestirte, desde el realizar ciertas actividades, pues de alguna otra manera el dolor interfiere en que puedas realizar pues tu plenitud en tus actividades, ¿no? Vamos a empezar hablando sobre lo que es el proceso de cicatrización. Y conceptualmente hablando, lo podemos definir como un conjunto de etapas o fases que están cronológicamente conectadas para que una herida pueda cerrar en el tiempo preveído o en el tiempo predicho. Entonces, relacionando desde el aspecto psicológico cómo se encuentra influenciado el proceso de cicatrización, la primera fase, que es la fase de coagulación, la segunda fase, que es la fase de inflamación, la tercera fase, que es la de proliferación, y la cuarta de remodelación. En algunas más actualizadas podemos integrarle una más, que es el proceso de repitelización, pero pues algunas la podemos incluir en la fase de remodelación. Existen muchas bibliografías científicas que mencionan esta relación, y es que está completamente demostrado que tanto la depresión y el estrés puede realizar o puede afectar tanto un sistema inmunitario en la persona. Realmente, cuando nosotros hablamos de la primera fase de cicatrización, nosotros nos adentramos en el proceso de coagulación. ¿Y qué sucede en el proceso de coagulación? En la primera fase sucede que cuando existe un corte, existe la expulsión de la sangre. Esta expulsión de la sangre lo que hace es arrastrar todos los microorganismos que se encuentran dentro de la herida. Conforme van pasando los segundos, van a existir o vamos a mencionar dos partes muy importantes. Uno, que es la cascada de coagulación y cómo esta activa las células sanguíneas, que específicamente son las plaquetas, que son los encargados de realizar lo que es el tapón plaquetario para que la sangre deje de salir. Y es que por lo general, algunas bibliografías nos mencionan que este proceso se lleva a cabo en los primeros minutos hasta un día entero. La segunda fase de la cicatrización comprende a la fase de lo que es la inflamación. La fase de la inflamación es una que tiene muchísimas características en la cual influyen demasiadas células endoteliales o células epiteliales, en las cuales podemos mencionar dos factores muy importantes, el factor de crecimiento epidérmico y el factor de necrosis tumoral alfa, ya que ésta se ve involucrada en el proceso de angiogénesis. ¿A qué me refiero con angiogénesis? A la producción de nuevos vasos sanguíneos, o sea, de nuevos capilares, los cuales van a empezar a formar lo que es la herida o a mejorar el proceso de la herida. Así como de igual manera en este proceso empieza a haber una serie de despertar de células inmunitarias, los cuales son los que son los neutrófilos, principalmente los macrófagos y los monocitos, que son los encargados de comer todos los residuos que se encuentran dentro de la herida que la sangre no pudo expulsar en su primer momento. Claramente existen ciertas características en la herida en este proceso de la cicatrización, en el cual son en aumento del exudado, me refiero con esto aumento de producción de líquido, aumento de lo que es el enrojecimiento y aumento de dolor. Pero esto no tiene que ver nada que ver con la inflamación, sino únicamente son las células haciendo sus actividades fagocitarias y de limpieza de la herida. La tercera fase del proceso de cicatrización pues es la proliferativa, en donde más que nada, a través de que ya la herida se encuentra meramente casi ya preparada, empiezan a despertar ciertas células que ayudan a la proliferación o a la formación de tejido nuevo. Y con esto me refiero a la formación de fibroblastos y la formación de colágeno, los cuales son los encargados de empezar a realizar ciertas capas de piel nueva. Sin embargo, en la siguiente fase, que es la fase de remodelación, es donde las células empiezan a limpiarlas para crear una nueva capa de piel nueva,
para que se pueda, pues de alguna u otra forma ya cerrar la herida. Entonces, ¿cómo se ve influenciada el aspecto emocional o psicológico de una persona en las fases de la cicatrización? Por lo general, cuando nosotros hablamos de la conceptualización de ciertos conceptos como lo que es una herida aguda y una herida crónica, por lo general podemos definir a una herida aguda como toda aquella herida que tiene dos características. Uno, que dura más de 28 días o un mes para su remisión o su cierre, que en alguna etapa del proceso de cicatrización se estancó o se retrasó. Y por lo general, cuando nosotros siempre tenemos las primeras visitas de heridas, ya sea de manera privada, de manera hospitalaria o extrahospitalaria, por lo general siempre nos toca ver heridas que se encuentran estancadas en la segunda fase, o sea, en la etapa de inflamación. Siempre las vemos muy exudativas, siempre las vemos muy inflamadas, muy rojas, muchas veces con calor al momento de palparlas. Y es que esto está muy relacionado a que también ya quizás ya puedan tener un riesgo bastante alto de infección o muchas veces ya se encuentran infectadas. Entonces el manejo pues tiene que ser un poco más multidisciplinar en ese caso, porque ya tenemos que muchas veces recetar o derivar para que le puedan indicar algún tipo de antibiótico terapia. Pero al final de cuentas, ese es el enfoque que muchas veces tenemos que trazar. Sin embargo, a lo que yo iba con esta idea es que eso es en cuanto al concepto de lo que es una herida crónica. Entonces, ¿cómo se ve influenciado de alguna u otra forma? Muchos estudios han evidenciado que la falta de sueño, el estrés y la depresión influyen tanto en el descenso del fortalecimiento de lo que es el sistema inmunológico, así como de igual manera afecta en la calidad del sueño, la calidad de la vida de la persona, lo que hace que produzcan células proinflamatorias que hagan que la herida se mantenga estancada en esa fase de la cicatrización. Entonces siempre de alguna u otra forma, pues también esa es la manera en la que se ve relacionada el proceso de cicatrización junto con el aspecto emocional o psicológico del paciente. Muy bien, pues vamos a hablar de otro aspecto que también se ve involucrado o afectado cuando un paciente tiene una herida cronificada, y es desde el aspecto social. Cuando tenemos una herida, ya sea de origen venoso, lesión por presión, principalmente igual también de las úlceras de pie diabético, la vida social de la persona se ve limitada, ya que cuando nosotros manejamos una herida, siempre manejamos ciertas restricciones o le recomendamos ciertas indicaciones para que pueda tener un adecuado manejo y pues no se pueda complicar. Sabemos que muchas de esas son el reposo absoluto o el reposo relativo o de que o siempre algún modo de restricción de actividades para que esa herida no se complique. ¿Y cómo podemos relacionar cómo es que se ve afectada el aspecto social con el aspecto económico? Pues sabemos que muchas de las personas que tienen un tipo de herida está relacionado en base a alguna etiología, ya sea por una glucosa mal controlada, por una presión arterial descontrolada. Al final de cuentas, eso también influye demasiado, ya que las personas que tienen un tipo de herida muchas veces son laboralmente activas. Como ya había mencionado anteriormente, cuando nosotros hacemos un manejo o un abordaje integral de la herida, muchas de esas ocasiones tenemos que incapacitar al paciente. Claramente, si un paciente no trabaja, de alguna otra manera, ¿cómo existe ese ingreso para que pueda cumplir en sus actividades o en sus responsabilidades familiares, de trabajo o de muchas otras situaciones en que las personas pues tengan algún otro tipo de trabajo? Entonces, es muy importante cómo es que influye una herida en todos los aspectos de una persona. Y eso nos lleva a lo que estábamos mencionando al comienzo del capítulo. Sabemos que tener una herida de alguna otra forma es costosa. Entonces, si el paciente tiene una herida, va a tener muchísimo dolor. De alguna otra manera, esta la va a terminar incapacitando, la cual no va a poder realizar sus labores
la cual esta no va a poder tener un sueldo para poder mantener la herida y de alguna otra manera, de manera social, se ve incapacitado. Entonces, esto hace que la persona se retraiga y que obviamente tenga ciertas desbalances o afectación en el aspecto anímico, lo puede llevar a la depresión, bajo peso, pérdida del apetito. De alguna otra manera también eso afecta. Entonces, eso es como la manera en la que una herida termina influyendo en todos los aspectos de una persona y termina muchas veces en llevándolo al deterioro y en algunos casos hasta la muerte. Entonces esa es la importancia en la que nosotros tenemos que tener en cuenta al momento de poder tener una herida. Cuando nosotros tengamos una herida siempre tenemos que guiarnos hacia un profesional de la salud que esté encargado de poder manejar estas heridas para que pueda cerrar lo mejor posible sin que se vean infectadas todas esas esferas de la vida del paciente. Para finalizar el capítulo de hoy, nada más me gustaría que tengamos en cuenta todos los conceptos que pudimos mencionar y cómo se relacionan pues con el tema central del día de hoy. Pues como vimos, sabemos que una herida es de difícil manejo en muchas ocasiones cuando no se da pues una atención correcta de primera instancia, de cómo también el aspecto emocional y psicológico influyen demasiado en el proceso de cicatrización para que ésta pueda cerrar en el tiempo esperado o que nosotros creemos. Entonces, el video de hoy es únicamente para concientizar a la población de que tener una herida es muy costosa o a muchas veces de difícil acceso, porque muchas de las personas sabemos que vivimos en comunidades, los cuales es muy difícil poder acceder a un profesional que esté capacitado realmente en la atención de heridas. Entonces, si tú conoces a alguien dentro de esta comunidad y la de alrededor que tengan algún tipo de herida, que vean que tiene semanas o meses con un cierre deficiente, pues aquí tenemos nuestras redes sociales, tenemos nuestro canal de YouTube y todas las demás que estamos promocionando a lo largo de las siguientes publicaciones de capítulos y de publicaciones que andamos haciendo para que puedas referírnoslo y podamos nosotros darle una atención de calidad y adecuada. Entonces, sin antes despedirnos, les agradezco que me hayan regalado un poco de su atención y su tiempo el día de hoy para que puedan escucharnos un poquito y también culturizarse sobre el manejo de heridas. Recuerden seguir todas nuestras redes sociales, en Facebook como Enfercure, en Instagram como Enfercure MX, nuestro canal de YouTube como Enfercure y otras páginas como TikTok también. Entonces, esperamos que les haya gustado el capítulo del día de hoy y estaremos próximamente en los siguientes capítulos trayendo temas muy interesantes, el cual vamos a tener invitados especiales, los cuales nos van a engalanar con este capítulo y este canal para que podamos tener un contenido más enriquecedor para todo nuestro público y todas las personas que nos sigan en nuestro canal. Sin más, me despido el capítulo del día de hoy. Mi nombre es Daniel Salazar. Buenas noches.